El 7F Ecuador ya decidió. Hay 2 finalistas y una sola decisión. Se viene la segunda. Que les va, muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Espero que esta mañana, a pesar de la lluvia inclemente en la capital de los ecuatorianos, puedan disfrutarla. ¿Por qué? Porque hoy no es un día, digamos, para la algarabía. Hay un informe por medio que apela a la verdad y a la justicia y sobre todo a la memoria de todos los ecuatorianos. Sin embargo, queremos tratar de hacerlo entretenido y sobre todo con un esfuerzo periodístico para que usted, y solo usted, pueda sacar las conclusiones al respecto. Mi nombre, Andrés Durán, y como siempre me acompaña la Carlita escurridiza, la chica de los motes. Qué horror, Dios mío, ya supérelo. La señorita Coronel. ¿Cómo estás, Carlita? Ya supérelo. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en Pichincha Universal, 7F Ecuador por más democracia. Gracias quienes se encuentran con nosotros en sintonía en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, en el mundo entero, en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias a quienes nos siguen y nos comentan todos los días en nuestras redes sociales, en YouTube de Pichincha Comunicaciones, en el Facebook y en Twitter también de Pichincha Comunicaciones. Nuestros Twitters también me decían el día de ayer que deberíamos comentar para que nos vayan siguiendo, para que el Andresito Durán suba a los seguidores de Twitter, Andrés Durán SC en Twitter y el mío @Salomé181, para que no te digan troll. Gracias, nuevamente. Ah, cierto, ¿cómo estás, troll? ¿Cómo Coronel? estás, troll? ¿Cómo le va, querido troll Durán? Buenos días. 9 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana y 8 minutos en las Islas Galápagos iniciamos. Dígame. Antes de que des esa impronta, esa introducción tan... quiero agradecer a Javier Bisuete, que está en los controles, anda por ahí, al doctor el Bemba Costa, hay que decirle. Bemba. Que anda por ahí, que está dedicado y destinado a los besos a las admiradoras y fan de este espacio 7F Ecuador por más democracia, y a Cristian Maila, quien nos acompaña también en la transmisión en vivo. Con este equipo periodístico de primera y a todos los colegas y compañeros que hacen Pichincha Comunicaciones, con este equipo de primera iniciamos entonces, Carlita. Iniciamos ya el día de hoy con nuestro segmento que nos picotea el oído, nuestro queridísimo pajarito azul. ¿Qué dice Larry? Buenos días. Ecuador por más democracia. ¿Qué dice Larry? Vamos, echemos de leña al fuego, queridos oyentes, querida gente que nos sigue a través de las redes sociales. Recuerde que usted nos puede seguir por www.pichinchauniversal.com.es, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Ahí estamos en Facebook, en YouTube, haciendo las transmisiones respectivas del caso. Así que sin más preludio, a ver, entremos en materia entonces. Vamos a ver, dijeron por ahí. ¿Qué tenemos en qué nos dice Larry, el pajarito que más le gusta a la Carlita Coronel? Un tuit del señor consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Javier Dávalos. Nos dice lo siguiente: así se legalizó el saqueo de los bancos a los usuarios del sistema financiero en 2019, el año que tuvieron más utilidades que nunca antes. El año que muchos nos quedamos sin empleo también. Recordemos, en el año 2019 pasó muchas cosas y entre esos, vea, los usuarios del sistema financiero han sido los que más han ganado. Sí, está pensando el internet es un poco... Pero ya tenemos ahí el tweet de Juan Javier Dávalos. Yo solo quiero, Carlita, leer un párrafo porque es un comunicado extenso. Es un comunicado bastante largo. Quiero leer un párrafo, ¿sí? Por favor, permítame, querida audiencia. Fíjense que el 21 de diciembre de 2018, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, sin ninguna base técnica que permita tener información fiable sobre la capacidad de pago, ni las necesidades de crédito de las personas y empresas en el segmento de microcrédito y el crédito a pymes, acepta las reformas y expide la resolución 486-2018F, modificando los parámetros de definición de microcrédito, que es considerado como crédito que se otorga a las personas y empresas con ingresos o ventas anuales inferiores a los $100,000, para considerarlo como el crédito que se otorga a las personas y empresas con ingresos o ventas anuales inferiores a los $300,000. Póngale cuidado, ahí está la primera trampa.
Segunda etapa, según este comunicado del señor Dávalos, lo anterior provocó que las empresas y personas naturales que tenían un nivel de ventas entre 100,000 y 300,000 dólares, que en su momento podían acceder a un crédito a una tasa de interés máxima del 11.83% con la reforma, llegaran a pagar nada más y nada menos que una tasa de hasta el 30.50% de interés anual por los créditos que solicitaban a los bancos. 30.50%. Es una locura. Ahora entienden por qué existió más de 500, 600 millones de dólares en utilidades para la banca ecuatoriana en este tiempo. Ay, Dios mío. Si uno se pregunta, a ver, ¿por qué el sector financiero ganó en detrimento de la mayoría de los ecuatorianos? Aquí está la respuesta. Y esta respuesta se suma a una serie de factores que nosotros ya lo hemos ventilado, ¿no? Fíjense que en el momento más doloroso que atravesó el país en esta crisis, a mí no me gusta decir la crisis de salud o crisis del sistema sanitario, no es real eso, es una crisis inducida por el gobierno nacional. En esta crisis inducida por el gobierno nacional, muy dolorosa para la mayoría de ecuatorianos, en la peor crisis, cuando teníamos hermanos ecuatorianos que morían en las calles, que quedaban a la intemperie en la ciudad de Guayaquil, cuando en abril de 2020 Guayaquil llegó a tener nada más y nada menos que 6,000 personas fallecidas, ¿sí? Fue noticia a nivel mundial, ¿no? Cuando fuimos noticia a nivel mundial por ser el foco de la pandemia en América Latina y el epicentro también a nivel del mundo, ¿no? En ese momento los bancos no condonaron las deudas. No refinanciaron las deudas como lo había establecido una propia resolución de la Junta Monetaria. Es más, apenas, por ejemplo, el Banco de Guayaquil llegó a refinanciar en el 3.7% la deuda. Fíjese usted. Pero también ahí hubo una trampa en esos momentos, Andrés. Acuérdate que en esa época se decía que los bancos no iban a cobrar las cuotas en los meses de la cuarentena, ¿se acuerda? Que decían que no iban a cobrar intereses, que no iban a cobrar la mora. Claro, pero no es que no le iban a cobrar la deuda. Lo único que hicieron fue aplazar la deuda. O sea, no es que nos dejaron de cobrar los intereses. No es que exactamente. O sea, dijeron, bueno, como estamos en este tema, lo que no vamos a cobrar es la mora ya. Pero el interés se quedó ahí. El capital obviamente se quedó ahí, claro que hay que pagarlo. Cuidado, pero no Carla, no es que se metieron a condonar. Hay denuncias de gente que ha dicho y ha testificado incluso en nuestros reportajes de que se cobró el interés y la moratoria. Así también. Así que lo que se decía es que no se iba a cobrar, pero sin embargo al final del día se cobró absolutamente todo. No digo que no deberíamos pagar el capital, pero si todos pusimos el hombro, por último no diga que va a ayudar si no ayuda. No, y además de esto que mucha gente a veces dice, pero ¿por qué sufren tanto si es el sector privado, ¿no? ¿Por qué sufren tanto si a la final no es su dinero? Ojo, mucho cuidado con estos argumentos. Mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque el sistema financiero se alimenta de los depósitos y del dinero de todos los ecuatorianos. Sin nuestros depósitos, los bancos privados tampoco existirían. Los bancos no tienen oficio ni rol que cumplir en la sociedad en su conjunto. Digo, hace poco también tomamos la iniciativa por consultar con el Banco del Pichincha que nos brinde su testimonio al respecto del incremento de su patrimonio, ¿no? Fíjate que maneja 15,000 millones de dólares en la economía nacional, es decir, la mayor cantidad de los activos financieros en el país los tiene el Banco del Pichincha. Entonces, me parece a mí que son elementos que tienen que discutirse. Nos tiene que importar. ¿Por qué tiene una concentración tan alta y elevada este banco en relación al resto? ¿Por qué no hubo el refinanciamiento de la cartera con lo que se conoce vulgarmente dentro de la superintendencia de bancos, instituciones financieras, las cuentas COVID? ¿Por qué no se reestructuró cuando había una resolución de la Junta Monetaria que obligaba a aquello? Mientras los ecuatorianos fallecían en las calles, así es, ellos incrementaban sus ganancias y sus arcas crecían.
Y además que hay otro factor que también es muy interesante, porque cuando te hablan de desdolarizar la economía, y lo ves en la práctica, no en el discurso, en la práctica, evidencias que, por ejemplo, el Banco de Guayaquil sacó 200 millones de dólares en el año 2019 de la economía nacional. Pregunto a la gente, a la audiencia, a la Carla, a todos los amigos que nos siguen en redes sociales, eso no es desdolarizar. No es desdolarizar, sacar el dinero del sistema financiero ecuatoriano y sobre todo del mercado interno. No es que es clarito, desdolarizar es sacar el dinero para que ya no circule aquí. Y fíjate que en el año 2016 el señor exministro de Economía y Finanzas, Patricio Rivera, advirtió que el Ecuador pagaba $20,000 por container que traía dinero físico al Ecuador. O sea, la salida de divisas es un problema para la dolarización. Y la persona que no lo quiera ver, o es ciego o tiene algún tipo de interés. Mira lo que nos dice uno de nuestros queridos oyentes que nos sigue en redes sociales. Gracias, Juan Carlos Vasco. Dice, saludos, tenía una deuda con el Pichincha. Me atrasé 2 meses. Cuando pude tener el dinero en mi cuenta, me debitaron los 2 meses de deuda y me cobraron 1 mes de adelanto. Mire usted. ¿Eso es legal? Es que, a ver, ya no se puede discutir en este país de legalidad o ilegalidad. Ayer yo le escuchaba muy atento a Pedro Donoso en un análisis en el programa, ¿cómo se llama este programa? No es Pulso Político, del Pavel Muñoz. En el programa de aquí de Pichincha Universal. Sí, en un programa de Pichincha Universal. Frecuencia Política, gracias Javi. Se me había ido, se me confundí, se me cruzaron los cables, casi me cortocircuito. En Frecuencia Política lo escuchaba muy atento a Pedro Donoso y Pedro Donoso decía, es necesario el debate público, pero no la instrumentalización del debate público, porque en democracia es necesario utilizarlo para acrecentar ese debate público, mejorarlo, pulirlo, nutrirlo. En democracia, decía él. Yo pregunto a la ciudadanía, pregunto a Carla, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, ¿el Ecuador está en democracia hoy por hoy? ¿Vivimos una democracia? ¿Se puede hablar de democracia cuando tenemos a cerca de 300,000 niños que salieron, han desertado del sistema escolar? De las escuelas, porque no tienen acceso. 43,000 niños que viven en mendicidad y trabajo infantil en las calles, cuando tenemos 1,5 millones de personas desempleadas, cuando tenemos, según los datos extraoficiales, 40,000 muertos por pandemia. ¿Se puede hablar de democracia cuando tenemos persecución, proscripción política? ¿Se puede hablar de democracia cuando unos están más gorditos que cochinito de fiesta del 31 y otros están más flaquitos? ¿Se puede hablar de democracia? Yo sí considero que hay que tener mucho cuidado con los conceptos que utilizamos al momento de argumentar teórica o conceptualmente nuestra línea argumentativa, nuestros marcos de interpretación. Sí creo, a mí me parece que la democracia no solo es que estamos al filo de la democracia, al contrario, me parece que esto no es una democracia, es una plutocracia. Fíjate que unos patricios se vacunan, las grandes mayorías no lo pueden hacer. Y yo le escuchaba ayer a Pavel decir, o sea, hemos regresado a la sociedad francesa del siglo XVIII, donde solo los patricios y las aristocracias pueden vacunarse, y realmente eso es muy preocupante, muy, muy preocupante. Esto parece el París del siglo XVIII. Entonces, yo sí hago un llamado a la gente para que tome conciencia de lo que estamos jugando hoy por hoy. Solo si eres miembro de un club puedes vacunarte, y si no, pues jodido, hermano. Perdón la expresión, pero es así, jodido. Miguel Ángel Chiriboga nos dice, para la banca todo es legal. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de todas nuestras redes sociales, pero es doloroso justamente lo que comentas, Andrés. Realmente duele muchísimo, y duele también que nos quieran hacer parecer culpables de algo que no somos, o que quieran echarnos la culpa de cosas que no tenemos, o que nos quieran ver la cara de tontos, así con todas las palabras del mundo. Y frente a eso, justo les comento, porque nuestro siguiente tuit habla sobre las declaraciones del presidente Moreno frente a la página del plan de vacunación. Dijo, 1000 disculpas, no funcionó.
O sea, que no lo voy a leer yo. Mejor escuchemos qué fue lo que dijo el señor Lenín Moreno sobre esta página y su justificativo de por qué no funcionó todos estos días y el caos que se generó para poder realizar el registro de nuestros adultos mayores en la página de vacunación. Veamos. Dele, Carlita. De repente no funcionó. No funcionó. Mil disculpas, no funcionó. El día martes ayer empezó a funcionar, pero el día lunes por la mañana 18,000 personas ingresaban el mismo momento. Exitosamente. No. Metían la cédula, Claro, estaban ahí metían la cédula, en el sistema, metían claro, la cédula colapsó. y no metían la fecha de caducidad, que era el mecanismo de validación. Exacto. ¿Con qué intención? Con la intención de dejarle pensando al sistema y 18,000 pensadas colapsó el sistema. Quiero pensar que no haya sido mala fe, pero como ya estamos acostumbrados y sabemos perfectamente que hay gente que está demasiado empeñada en dañar lo que nosotros hagamos, no creo que haya sido de muy buena fe que 18,000 personas hayan tratado de ingresar y no hayan puesto la validación. ¿Para qué? Para el sistema colapsarlo. Y esos contratiempos se arreglaron. Y enseguida se arreglaron. No hay escrúpulos, creo yo. No tienen sangre en la cara. No sienten dolor. ¿Cómo decirlo, no? Parece que en algunos tramos hay gente que avala esta sociopatía institucional. Recuerden que en Guayaquil la gente cuando moría, la municipalidad pidió hacer una contratación y en ese momento también lo avaló el gobierno de cajas, ataúdes de cartón para enterrar a los pobres. Después se habló de embalaje en fundas de basura y después en fundas plásticas para los cadáveres de nuestros hermanos guayaquileños. Y yo sí creo que es momento de que nosotros tomemos conciencia de lo que está en juego en el país. Porque no solo que te han robado la dignidad, no solo que te han robado el trabajo, no solo que te han robado la esperanza, no solo que han intentado proscribirte, no solo que han censurado tu capacidad de discernir, sino que incluso te imposibilitan una muerte digna. Y eso a mí, personalmente, es lo que duele en el alma. Digo, si fuera tu madre, si fuera tu padre, si fuera tu hermano, si fuera tu hijo, tu hija, y tener que enterrarlo de esa manera tan indigna, o que simplemente extravíen tu cadáver, tu cuerpo, ¿qué sentirías tú? ¿Cómo te sentirías en ese momento? Y eso me parece a mí que es lo que nos tiene que convocar a la reflexión. Ya no solo una catarsis colectiva de lo que se hizo mal o lo que se dejó de hacer, sino una profunda reflexión. Me parece que el Ecuador está entrando a una disyuntiva y una etapa en la que con mayor claridad y nitidez se presenta un enfrentamiento entre la humanidad y los que pretenden el exterminio de esa humanidad. Ya es doloroso escuchar esto, ¿no? Es muy doloroso y sobre todo, como decía hace un momento, creernos tontos. Tratar de echarle la culpa a 18,000 personas que metían mal el número de cédula y no ponían la fecha de caducidad con intenciones de bajar la página, realmente es una indolencia terrible. O sea, pensar que están 18,000 personas confabuladas para hacer caer la página de la vacunación, si lo que todo el mundo quiere es registrar a sus adultos mayores para que puedan acceder a la vacuna. O sea, echarnos la culpa encima más de la ineptitud que tiene este gobierno por generar este tipo de recursos para poder hacer el plan de vacunación. Yo lo que digo es, si ya sabían que no iban a poder gestionar, porque ya lo han demostrado en otras ocasiones, que no pueden hacer este tipo de gestiones, ¿para qué hicieron esta página si tienen ya el registro civil, tienen el registro del IES, tienen el registro del SRI, tienen el registro del CONADIS, donde pueden tener ya el registro justamente, nuevamente lo reitero, de nuestros adultos mayores? ¿Quisieron complicar más las cosas?
o quisieron retrasar el registro. Y ahora encima de eso echarnos la culpa de que colapse el sistema. Yo insisto en esto que nos dijo el doctor Jaime Torres, Carla. Y veo que algunos cada vez de alguna forma reiteran en lo mismo. No es un gobierno inepto, no es un gobierno incompetente, es un gobierno que gobierna, valga la redundancia, para una plutocracia, sí, para una sociedad de patricios, para un 2% de la población. Entonces es eficiente para ese 2% de la población. Para el 98% que somos la mayoría, ¿sí? La mayoría que no tiene pedigrí, ¿no? Para ese 98% no hay política pública. Entonces, adjudicarle ineficiencia e ineptitud no es justo con él, porque él expresa y representa ese 2% de la población. Eso hay que tenerlo supremamente claro. Él representa ese 2% de la población. Entonces, a mí sí me parece que hay que adjetivar y calificar con el nombre que corresponde. Es un gobierno eficiente, un gobierno brillante, porque ha podido realizar y ejecutar lo que otros gobiernos no. Lenín Moreno, como lo dijo el doctor Jaime Torres, es la combinación de León Febres Cordero y Yamil Maguad. No hay que perderse. Qué mezcla, ¿no? No hay que perderse. Entonces es muy eficiente y es muy capaz para ese 2% de la población. Para el 98%, como hizo Ceballos, cierro mis cuentas, cojo mi avión, nos vemos, ahí se ven, perdónenme la expresión, jódanse. Ahí quedan con su... Ahí quedan con su cualquier y usted cosa. termine con la palabra. Con su cualquier cosa. Avancemos, Carlita. Y mira lo que nos dice nuestro portal de nuestra casa Pichincha Comunicaciones. Y dice, atención, la carta de renuncia del gerente institucional de la gestión del Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud estuvo solo 4 días en el cargo. Y aquí tenemos, lo estamos viendo en estos momentos en pantalla, este es el tuit que nos facilita Pichincha Comunicaciones, y está ahí la carta de renuncia el médico Robert Alexander Tandazo Soto, gerente institucional de la gestión del plan de vacunación. ¿Qué le parece? 4 días en el cargo. Es que en este momento todos crítico, van a querer bajarse, porque este es como el mismo Moreno, no sé si era fake news, perdónenme, o había un meme en el que el mismo Moreno decía, esto es un Titanic, prácticamente es un Titanic. O sea, él es el capitán de un barco que se está hundiendo y que lamentablemente ahí estamos los 17 millones de ecuatorianos. Estamos hundiéndonos, y lo peor de todo es que a veces, y esa es la frustración que yo tengo en este oficio periodístico, no podemos llegar a todos con este mensaje concreto, porque recuerda el testimonio que nosotros recolectamos el viernes de la semana anterior con Gabriela Cruz, que ella decía, me botaron de mi trabajo con 18 años de ejercicio profesional y me quieren liquidar con $2,000 después de 18 años de trabajo, y no me pagan el sueldo y me disminuyeron el salario y al 50%, y cuando le dices o le consultas, ¿y usted cree o considera que tiene algún tipo de responsabilidad del gobierno o la política gubernamental? Yo no me interesa a mí eso, no veo noticias, no entiendo de aquello. Entonces sí, ¿no? Te preocupa. Totalmente. Te preocupa porque dices, estamos perdidos en el mapa. Hay que tener la suficiente claridad, y ahí es cuando tú dices como periodista, hay que... Pero eso también, también, Andrés, ¿no es un reflejo de estos últimos 4 años? Donde sí, la gente o sea, dice, evidentemente es el reflejo de nuestra sociedad. De escuchar a la política, porque estoy harto de escucharle al presidente hablar, estoy cansado de escuchar tantas mentiras. Entonces es también ese desgaste y ese desgano que tiene muchísimos ciudadanos y ciudadanas, y eso es doloroso, y como dices, Andrés, es preocupante, pero esto es de especulación. lo que hemos vivido en los últimos 4 años. Esto es especulación, Carlita. Hay que ser claros en esto. Correlación no significa causalidad. Correlación no significa causalidad. Nosotros podemos decir 1000 cosas, pero si no tenemos evidencia de aquello es muy difícil. Pero en el ámbito periodístico sí podemos hacerlo. Y con este testimonio que yo les comento, me parece a mí que la ciudadanía tiene que reflexionar sobre lo que está en juego. Cuando una persona te dice, no sé, me desconozco, solo que me echaron, y le adjudica la responsabilidad a la empresa
y no a la anomia existente para que esa empresa pueda vulnerar sus derechos. Así es. ¿Sí? A la ilegalidad cometida por el propio gobierno nacional para vulnerar los derechos de los trabajadores. Entonces ahí perdemos un poco el foco. Y yo sí me veo en la imperiosa necesidad, después de frustrarme, de exigirme mucho más para poder llegar con mayor detalle y con mayor claridad y nitidez, para que sean ustedes los que puedan generar conclusiones. Yo ya tengo mi posición, yo ya soy partidario de algo en la vida, tengo mi visión, Carla igual, Acosta igual, y todas las personas que hacemos este equipo periodístico, pero para que usted pueda tomar elementos de convicción y generar esa toma de decisiones que en este momento, más que nunca, es crucial para todos los ecuatorianos. Es importantísimo, estamos a puertas de cambiar el futuro del país y es súper importante que podamos realmente tomar con conciencia y responsabilidad cuál va a ser nuestro voto este próximo 11 de abril. Y para eso necesitamos que ustedes se informen, que sean partícipes de la política, de que dejemos de un lado esa apatía y que realmente nos pongamos la camiseta de la responsabilidad y pensemos bien nuestro voto de este 11 de abril. Entonces, Andrés, eso es la expresión, la renuncia del señor gerente del uno de los puestos que en este momento es uno de los más importantes y cruciales para el país. Sí, el plan de vacunación. Robert Alexander Tandazo Soto, gerente del Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud, abandona el barco, se va como todos los ministros, como todas las personas allegadas a Moreno, María Paula Roma escondido por allá en Estados Unidos. Esta es la expresión de todo el desorden, todo el caos, de toda la bulia y el parasitismo que se ha forjado estos últimos 4 años. Y antes de terminar con este tuit, solamente quiero leer uno de los párrafos que dice esta renuncia. Dice: es preocupante la situación de la estrategia nacional respecto a las competencias arrojadas por la anterior subsecretaría de Vigilancia, por la anterior subsecretaría de Vigilancia de Salud Pública y la actual Dirección de Vigilancia Epidemiológica respecto al desarrollo del plan de vacunación. La falta de respaldo técnico, contratos suscritos, falta de articulación con organismos internacionales, ausencia de registros de información e inclusive hostigamiento a funcionarios. Esto ya lo escuchábamos nosotros con los colegas de Punto Noticias y es preocupante, o sea, no se sabe acerca de los contratos con el plan de vacunación, todo está escondido, no se sabe cuáles fueron las personas que se vacunaron, todo está escondido, solo se vacunan las personas que están afiliadas a clubes sociales de la alcurnia, todo está escondido, hay escasa transparencia y parecería que la receta o el secreto para ser vacunado es tener un buen nombre, entre comillas, y pertenecer a un club social exclusivo para que puedan vacunarte por ahí, regalarte una vacunita. Y si tienes pedigrí, mejor. Por aquí Miguel Ángel Chiriboga dice que no, Andrés. Dice, pero ellos no tienen pedigrí, lo que tienen es plata. Eso nos dice. Es que hermano, Miguel, hermano, hay personas que consideran que tienen pedigrí, que son de sangre azul en este país. O sea, ya ni siquiera consideran la acumulación de la riqueza. Piensan en una espiritualidad burguesa que les da a ellos la posibilidad de tener sangre azul, celeste, algunos. Ya dejaron de ser longos como se nos conoce a los que vivimos en el sur, ¿sí? Ahora son de la élite, de la alcurnia. Y peor a esos que han sido contaminados y se consideran burgueses y adoptan ese comportamiento. A estas alturas de la vida y en un país como el nuestro, creer ese tipo de cosas a mí me parece hasta bastante gracioso, lamentablemente. Bueno, 9 de la mañana con 35 minutos, ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema importante que nos atañe absolutamente a todos y fue el informe sobre la Comisión de la Verdad que se presentó el día de ayer. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Entre dos modelos, Ecuador decide. Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es.
Volvemos entonces, son las 9 de la mañana con 35 minutos, acá en tu casa, solo tuya y nada más que tuya, la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, la de Pichincha Universal, así que álcele el volumen que tenemos un invitado de primera. Nos acompaña el dirigente de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández. Virgilio, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Andrés Durán, me acompaña Carla Coronel. Hola, muy buenos días, Andrés, Carla, qué gusto poder estar con ustedes, qué gusto poder conversar, aunque el tema por el que me invitan realmente no es un tema muy grato para el país. Sí, por supuesto. Para nosotros tampoco, pero es necesario desnaturalizar ese discurso construido y hegemónico en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación y por supuesto en algunos imaginarios colectivos. Así que por eso estamos acá, para echarle leña al fuego, querido Virgilio. Sí, indudablemente, son temas que uno debería pensar que en una democracia no pueden darse, que de alguna forma estos elementos que se narran en este informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia respecto de los hechos ocurridos en octubre del 2019 no deberían existir en una democracia, están reñidos con las prácticas democráticas, porque de lo que se habla realmente en el informe, y se lo hace de manera fundamentada por una comisión en la que participan además personas, yo diría que más bien han tenido una posición crítica con lo que fue la Revolución Ciudadana, pero sin embargo nos deja realmente preocupado. Se habla incluso, fíjense ustedes, de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales y que por lo tanto podemos estar al frente de un delito de lesa humanidad. Esto es increíble, ejecuciones extrajudiciales, es decir, que estas personas, por lo menos se señalan que existieron 6 casos que a través de los relatos y a través de su investigación la comisión determina se produjeron al margen de todo ordenamiento constitucional, de todo ordenamiento legal. En el Ecuador, incluso desde la perspectiva del derecho, está prohibida la pena de muerte. Y en los hechos de represión del mes de octubre, nos habla la comisión de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales. Esto realmente nos deja muy preocupados por estos hechos que ya se habían señalado, ya lo habían realizado distintos organismos internacionales. La propia CIDH había señalado que existieron excesos. No olvidemos del informe que se hizo de todos los organismos de derechos humanos, de todos. También señalaron que existieron excesos, que hubo uso excesivo de la fuerza, ¿sí? También que se produjeron una serie de arbitrariedades en las detenciones, en cómo se utilizó también en los hechos de octubre para perseguir opositores. De eso ya se había hablado, pero ahora este informe lo documenta y lo pone para que la ciudadanía conozca en un informe muy amplio, 270 páginas tiene este informe, que tiene que ser estudiado, leído, y sobre esto incluso tiene que haber una posición de los 2 candidatos finalistas que habían sido invitados. Andrés Arauz llegó a la finalización cuando se estaba desarrollando el evento y pudo recibir de manos del propio defensor del pueblo, del doctor Freddy Carrión, y de los comisionados de la doctora Cibel Martínez, de Juan Carlos Solines, pudo recibir el informe. Y esto tiene que haber respuesta de quienes pretenden o aspiran gobernarnos en los próximos 4 años. Estimado Virgilio, estamos conversando, son 9 de la mañana con 39 minutos, estamos conversando con el dirigente de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández. Se nos adelantó un poco en esta introducción, Virgilio se lanzó, hay que hacer así, echar toda la carne al asador, pero yo quisiera contextualizar a los queridos oyentes que en este momento nos siguen. El día de ayer la Defensoría del Pueblo entregó un informe para la memoria, la verdad y la justicia sobre los hechos ocurridos del paro nacional de octubre. Revelador el informe. Habla de muertes extrajudiciales, habla de subregistros en las muertes incluso, y habla de una especie de vulneración, una serie de vulneraciones a los derechos humanos increíbles que incluso podrían comprometerse
a recalcar en crímenes de lesa humanidad. Precisemos ahí los datos, Andrés, ahí te hago un paréntesis. Échele, Son entonces, 6 échele. ejecuciones extrajudiciales, 3 casos de violencia sexual, 81 casos de lesiones psicológicas, 22 casos de persecución política, 28 personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria afectadas y vulneración de derechos a la libertad de expresión, que es el caso de Pichincha Universal. Lo trataremos más adelante. Los datos son realmente escalofriantes. Ayer tuvimos la posibilidad de tener a Luis Flores acá, conocido como el hombre del escudo de cartón, que realmente a uno le estremece verle el rostro al señor Flores y ver que le falta un pedazo de su cráneo, y es muy doloroso saber que la Policía Nacional y el Gobierno Nacional vulneró sus derechos. Pero también hay algo que el día de ayer llamó la atención, y es que fueron invitados algunos candidatos, entre esos fue Andrés Arauz, faltó Guillermo Lasso y también faltó Yacu Pérez. Yo quiero que nosotros, cuando uno se pregunta ¿por qué razón no fue Guillermo Lasso?, nosotros hemos recopilado una variable que puede ser un elemento de convicción. Usted juzgará, querido oyente. Escuchemos y miremos el video preparado, por favor. El Ecuador vive momentos de tensión creados por grupos anarquistas que se aprovechan del malestar generado en sectores de la población como consecuencia de las tardías medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno. En un sistema democrático, las diferencias no se pueden resolver acudiendo a métodos de presión y anarquía que solo conducen a la violencia. La anarquía no genera empleos, la anarquía no genera emprendimientos, la anarquía no es innovación, sino barbarie y regreso al pasado violento. En este momento, el debate es entre los que creemos en la república, la democracia y la civilidad, y entre aquellos que están de acuerdo con el populismo, la anarquía, la violencia y la barbarie. Ahora debemos de estar del lado de la república, la democracia y la civilidad. Y no tengo empacho en decir que hoy la república, la democracia y la civilidad la representa el presidente Lenín Moreno. Presidente Lenín Moreno. Presidente Lenín Moreno. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Digamos, para que la gente contextualice el hecho, el primer mensaje, que es el mensaje a la nación, es del 3 de octubre de 2019, que lo emitió en su canal de YouTube el señor Guillermo Lasso, y el otro mensaje es en la entrevista con Teleamazonas en los desayunos, es del 8 de octubre de 2020. Virgilio, ¿qué pensar al respecto de esta intervención por parte de Guillermo Lasso? ¿Es una razón de convicción para el día de ayer no haber estado en la entrega de este informe? Lo que único que hace es darnos la razón cuando decimos que este gobierno es el gobierno de Guillermo Lasso, es su gobierno, la civilidad está del lado del gobierno de Lenín Moreno. Esa frase tiene que ser escrita y enmarcada, ¿sí? Eso, a este informe, con este número de muertos, de heridos, de ejecuciones extrajudiciales, de violencia sexual, ¿sí?, le da el nombre de la civilidad. La civilidad está al lado del presidente Lenín Moreno. Por eso nosotros reiteramos y señalamos una vez más que una posible elección de Guillermo Lasso sería la reelección de Lenín Moreno, porque lo ha dicho él mismo, ya no hay más que argumentar. Pero ¿qué es lo importante de esto, Andrés, Carla? ¿Qué es una cosa que dice también el informe? Lo que señala claramente el informe es que el gobierno mintió, que el gobierno construyó su relato, construyó un relato oficial, y ese relato oficial fue además seguido, difundido, fue construido por los grandes medios de comunicación. ¿Qué es lo que dice textualmente el informe? El discurso de autoridades de gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos y con una agenda desestabilizadora que desarrolló en el imaginario social la idea de que la democracia estaba bajo ataque.
con posible intervención de actores de otros países, y bajo esas premisas justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia. Esta posición oficial buscaba deslegitimar la protesta social que tenía legítimas motivaciones coyunturales y estructurales en la mayoría de actores movilizados. Lo dice con claridad, construyó un relato. Ese relato se construyó y fue difundido por los grandes medios de comunicación. Recordemos nosotros, ¿cuándo es que el gobierno dice que atrás de esto hay una agenda desestabilizadora y se acusa a una reunión en la que estuvo el expresidente Rafael Correa, el canciller Patiño dice que estuvo Paola Pavón, la actual prefecta, que estuve yo, ¿sí? Los marcianos, los venusinos y los de la galaxia 5000 XL, dice que ahí se hizo la conspiración. Eso es lo que él dice. Esto lo señala, me parece que el 2 o 3 de octubre, y de ahí, durante 12 días, viene este relato permanente de que se contrataron delincuentes, de que se contrataron llaneros, de que se contrataron venezolanos para generar violencia, para afectar bienes públicos y privados. Todo ese discurso fue amplificado, fue difundido por los grandes medios de comunicación. Es increíble, construyeron este relato. ¿Para qué? Para intentar justificar la represión. ¿Sabe qué es importante de esto? Vale señalar, Andrés, Carla, que ya concluyó la fase de instrucción fiscal en la que estamos procesados algunas personas, entre ellas la prefecta Cristian González y yo, no algunas personas, 3 personas, y en este caso el número 50, porque de llevarse adelante este juicio y de ser juzgados por esto, seríamos el único caso en el mundo que se acusa de un delito de rebelión a 3 personas, 3 rebeldes, ¿sí? No hay delito de rebelión sin rebeldes. Pero esto solo como paréntesis, que era lo importante. Ya concluyó, ya estamos incluso llamados a juicio. ¿Saben ustedes que, mi estimada Carla, Andrés y toda la ciudadanía que tiene la bondad de vernos y escucharnos, que no hay una sola prueba, ni Lenín Moreno, ni su ex ministra de gobierno, ni ningún funcionario estatal pudo ir y señalar con algún argumento esto que se han encargado de decir y que sigue diciendo, porque Lenín Moreno, ante la vista y paciencia de algunos periodistas que no le repreguntan siquiera, sigue diciendo que igual que se contrató delincuentes en el mes de octubre. Bueno, ya se acabó el proceso de instrucción fiscal, se acabó, ya concluyó. No hay un solo elemento para que puedan justificar lo que han señalado, ni un solo elemento, es decir, no hay una sola evidencia de que se contrató a alguien, ni extranjero, ni ecuatoriano, no hay un solo elemento en que se nos vea realizando actos de violencia. El acto de violencia mayor en el que se me ve a mí es sentado en una calle, precisamente frente a la fuerza policial y frente a los caballos de la policía. Ese es mi acto de mayor violencia, y en otro cantando el himno nacional. Como estuvimos varios ecuatorianos y ecuatorianas en esos momentos, estimado Virgilio. Pero hay otra, en la parte de este informe que recoge la Comisión de la Verdad, aquí sí se presentan pruebas. Y se presentan pruebas porque existen víctimas, porque existen, lo que decíamos hace un momento, varios casos de muchas índoles que fueron violentados los derechos humanos. Y claro, este informe recomienda que el Estado se haga cargo, por ejemplo, de las prótesis de las personas que perdieron sus ojos u otras partes del cuerpo, también los tratamientos médicos, psicológicos de las personas afectadas y también de sus familiares. Pero de aquí, ¿cuál es el proceso legal que ya se debe seguir? Porque claro, esta es una comisión que genera una recomendación que saca a la luz todas estas pruebas, que da a conocer lo que sucedió, una recopilación histórica también de los hechos y de las pruebas, justamente de lo que estábamos diciendo hace un momento. Pero de aquí, ¿cuál es el proceso que se debe seguir legalmente? Mira, creo que, y aquí se hizo también alusión a que ya existió otro informe de la Comisión de la Verdad, que ya existió también otro informe de la Comisión de la Verdad, y ese no ha avanzado. Es decir, a pesar de que ya se conoce, de que hay indicios de lo que efectivamente sucedió, ese proceso no ha generado que se establezcan responsables por todos los crímenes que se cometieron efectivamente en la República del Ecuador entre 1990
84 y el año 2008. Hay un informe, y de ese informe no ha existido, no han avanzado los procesos. Ahí están, no se han judicializado, no hay responsables, no se ha sancionado a los responsables. Y por lo tanto, lo que decía ayer el defensor del pueblo es algo bien importante. Estos informes tardan años en realizarse, antes de poder tenerlos. Ahora se tiene antes de que concluyan este gobierno. Y por lo tanto, este informe ahora también requiere que las autoridades, las que les corresponde, vamos a ver el papel de la Fiscalía. ¿Cuál es el rol que va a tener la Fiscalía? ¿Qué va a hacer la Fiscalía con estas evidencias que le está entregando la Defensoría del Pueblo y un informe de una comisión de la verdad? ¿Qué va a hacer? Porque ahora lo que corresponde es que con este informe se puedan proseguir con las investigaciones y que esas investigaciones logren efectivamente determinar responsables de estos hechos. ¿Quiénes fueron los responsables de estos hechos? Virgilio, quisiera consultarte sobre algo que a veces nosotros lo dejamos de lado, ¿no? A veces la exposición pública, el mismo oficio político por el que optaste, termina deshumanizando el rol, ¿no? El rol humano, el rol como padre, como familia, como elemento de ese núcleo familiar. Quisiera que nos detalles cómo viviste ese momento de detención, cómo lo sentiste, cómo lo vivió tu familia. Quizá ya no tanto ese análisis desde el cálculo, ¿no?, político que siempre quizá a veces prevalece en las líneas discursivas y argumentales de cualquier actor, sino desnudar a ese actor político que tiene también su marco de interpretación a partir de la realidad que vivió. ¿Cómo viviste? Mira, a mí no me detienen el 14 de octubre. Yo el 14 de octubre no había dormido en mi domicilio, realmente, no porque tenía siquiera preocupación de que fuese a existir estas acciones por parte de la Fiscalía, te lo digo realmente. Incluso, permítanme confesarles aquí, hacerles una infidencia. Muchas veces, cuando, por ejemplo, la prefecta de Pichincha me decía, están enloquecidos y van a detenernos, yo le decía, no, Paola, no se van a atrever a detenerte a ti, que acabas de ser electa, eres la prefecta de la provincia de Pichincha. Estuve equivocado. Y yo, simplemente por razones de seguridad, porque nunca falta gente que cree que efectivamente hacer patria es generar y afectarte personalmente o a tu casa. Yo no estuve en mi casa la noche del 14, no estuve en mi casa. Por lo tanto, no pude estar cuando llegó la policía. Por eso también se generaron, y estas cosas tiene que decírseles además, aunque nuestro proceso es reservado, es importante decir, por eso se montaron cosas. Se dijo que en mi casa, por ejemplo, se encontró dinero y se mostró otra habitación que no es mi casa, que no es mi dormitorio. O sea, hizo eso la Fiscalía. Yo me enteré realmente porque recibo una llamada que está pasando eso, que están allanando mi casa, que están destruyendo la puerta de mi casa. Inmediatamente empiezo a ver las noticias y veo la detención arbitraria de Paola, de Cristian, el dolor, la impotencia, la desazón que uno siente, no sabe qué hacer, si ese momento irse a la casa, si quedarse, no se sabe. Inmediatamente me puse de acuerdo con el doctor Ramiro Aguilar, quien era parte de los sectores de la oposición en la asamblea, pero con quien siempre hemos podido discutir, discrepar, pero respetarnos mutuamente. Le pedí que asuma mi defensa y le dije, ¿qué hago? Me voy, me presento. Me dijo, déjame ver de qué se trata, de qué les están acusando, déjame mirar. Y luego, apenas efectivamente tuvimos indicios de que se nos estaba acusando de rebelión, Andrés, Carla, yo siempre dije que me voy a presentar, que si yo era convocado y se me vinculaba legalmente, no con una orden de prisión que aunque debería durar 24 horas, ¿sí?, se la mantuvo en mi caso por 20 días, de manera absolutamente ilegal. Ya solo esto es de causa de nulidad del proceso, pero se la mantuvo durante 20 días y el 5 de noviembre se me convocó y yo dije que me voy a presentar. No te cuento todo lo que significó esto en la discusión con la familia. Yo tengo 2 hijos, mi hija Claudia y mi hijo Martín, ¿sí? Mi hijo Martín es un adolescente de 15 años. Mis padres, mi padre tiene 84 años, mi madre tiene 90.
No tienes idea los ruegos de la familia para que no me presente, porque no se creía en la justicia, porque me decían que aunque yo me presente voluntariamente como lo hice el 5 de noviembre, voy a terminar detenido. Era una situación muy dura, muy difícil, pero al mismo tiempo que sentía el clamor, el pedido, los lloros de mi familia, al mismo tiempo yo sentía que no podía dejarles a mis compañeros, a mis amigos, a Paola, a Cristian, que estaban siendo acusados de un delito que no cometimos, porque jamás utilizamos nosotros la violencia como mecanismo para resolver las contradicciones. Virgilio Hernández tuvo miedo en ese momento. Y por lo tanto decidí presentarme. Fue muy duro, fue muy difícil, si no habría sido al mismo tiempo por ese soporte moral de mi familia, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanas, que asumieron esto. No habría tenido el valor para poder presentarme sabiendo que me iban a llevar detenido. Fue un momento muy duro, y ha sido, y es un momento duro, porque este proceso no ha concluido. Y gracias también, quiero decirte, a los amigos, amigas, que tuvieron la bondad de acogerme durante esos 20 días, porque tenía que moverme de un sitio a otro, que tuvieron la bondad de acogerme arriesgando también su propia seguridad. Fueron momentos muy duros, pero sin duda también momentos de mucho cariño, de mucha solidaridad, de mucho amor, de amor para poder enfrentar esta infamia que estábamos viviendo. ¿Tuviste mucho miedo, Virgilio? Mira, el miedo es parte de lo que los seres humanos sentimos, y la valentía no está en no tener miedo, la valentía no está en no quebrarse, en no llorar. Tú ves, me emociona mucho al poder relatar estas cosas. Tuve miedo, pero igual este miedo que lo sentí al mismo tiempo que lo podía experimentar, también sentía que debo hacer lo correcto, y hacer lo correcto era presentarme, enfrentar a Lenín Moreno, enfrentar a su justicia, enfrentar a fiscales que cumplían consignas políticas. Lo hice, y creo que aquí estamos defendiéndonos con la verdad, y yo solo espero. Ayer precisamente me preguntaban al recibir este informe, ¿qué es lo que espero? Y yo decía que con este informe, lo único que espero para mí es lo que espero para todos los ecuatorianos cuando se presenta un caso de esta naturaleza: que pueda existir verdad, que pueda existir justicia, que un día la sociedad sepa que lo que nos acusaron a nosotros fue un relato político construido para perseguir a quienes siempre hemos sido opositores, pero en el marco de la democracia, en el marco de la ley y en el marco también del derecho a la resistencia que está contemplado en nuestra Constitución de la República. Virgilio, indudablemente este es un momento que creo que a todas y todos nos toca muchísimo el corazón, nos toca un montón la sensibilidad, quienes estuvimos ahí, quienes fuimos parte de esa rebelión, quienes nos autoconvocamos y estuvimos en las calles junto al movimiento indígena. Creo que nos toca muchísimo el corazón y el alma. Es un momento bastante doloroso para todos. Sin embargo, tú dices, también se construyó un relato, y ese relato también se construyó gracias a los medios de comunicación, y el único medio de comunicación que estuvo abriendo los micrófonos de la ciudadanía, ¿no? El único medio público que continúa hasta este momento justamente en ese relato desde la ciudadanía. También se recoge el caso de Pichincha Universal en este informe, y el cierre dispuesto por el Arcotel a raíz de un informe militar. Por esta puerta estaban en esos momentos dando apertura a los señores policías que venían a cerrar y a allanar y a bajarnos del switch, como digo yo siempre, por algo que realmente no tenían pruebas, no quisieron salir al aire. Y el informe que presentó la Comisión de la Verdad el día de ayer también se alertó de varias vulneraciones del gobierno nacional a la libertad de expresión, y uno de esos es el de Pichincha Universal. No vemos ahora ningún otro medio que hable sobre este caso, que hable sobre el caso de Pichincha Universal. No vemos tampoco a Fundamedios que se presente solidarizándose con Pichincha Universal, mucho menos a él. Podemos decir que seguimos aquí en la lucha como nosotros solos aquí, pero también quiere marcar un precedente, de la vulneración de derechos a la represión en este octubre del 2019 a la libertad de expresión. Ustedes sin duda son un símbolo moral. Yo creo que eso está muy claro para quienes, incluso para quienes callan. Yo diría, sobre todo para quienes callan, para aquellos periodistas y medios vacunados, para aquellos que han sido parte de los privilegios
con los que se ha manejado este gobierno, frente a todos ellos, ¿sí? Ustedes son un símbolo moral. Por lo tanto, yo quiero felicitarles a ustedes por su entereza, por su lucha, por la democracia, porque básicamente exigir que existan voces plurales y que las voces plurales tengan derecho a pronunciarse es exigir que se viva la democracia. De tal manera que, les digo, ustedes tienen que sentirse orgullosos del papel que han cumplido, ustedes son un referente moral y precisamente otros callan porque no avanzan a verles. No, otros callan porque la luz que genera Pichincha Universal a ellos les, no solo que les enceguece, sino que además les da vergüenza. Y por eso callan, por eso callan. Esperemos que lo que ustedes realicen sea un ejemplo. Y yo creo que ya lo es, porque si bien es cierto, los medios oficiales han callado, todo lo de octubre y gran parte de este informe es posible por los cientos, por los miles de ciudadanos que a través de su teléfono hicieron de reporteros frente a los hechos que pasaban de octubre, por las plataformas digitales y comunicacionales que se pusieron al servicio de la información y de la ciudadanía. Que se conozca todos los hechos de octubre es porque muchos ciudadanos se rebelaron y la forma de rebelarse fue básicamente grabando, comunicando al mundo lo que pasaba. De tal manera que todos los hechos de octubre tienen y deben aún investigarse y debe hacerse con lo que dice la Constitución, con lo que dice la ley. A quienes nos procesan, como dice el informe, tienen que darnos el derecho al debido proceso para que no sean que jueces que tienen claras consignas o fiscales puedan poner la verdad mediática como si esa fuera la verdad de los hechos de octubre. El pueblo tiene derecho, y es lo que yo pido, para mí, lo que pido para el resto de ecuatorianos, que exista verdad, que exista justicia, que todo el país pueda conocer que con nosotros se construyó una infamia y que eso está reñido con la democracia. Virgilio, lamentablemente se nos acaba el tiempo, te combinamos para una próxima, tener una charla, una tertulia y seguir analizando esta problemática, este fenómeno, este dolor que ha significado para el país el paro nacional de octubre. Muchas gracias por tu participación, Virgilio. Siempre será un gusto. Gracias. Queridos oyentes, se nos queda el tiempo corto, el principal timador, recuerden, por supuesto, siempre que ustedes y nadie más son los dueños de las conclusiones. Con nosotros hasta el día de mañana. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós.